Vamos allá. Hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a esperar un par de minutos más para que se conecten todos los asistentes. Bueno, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada comprendida en el ciclo de webinars para personas emprendedoras, autónomos y pequeñas empresas que ha organizado el Ayuntamiento de A Coruña en colaboración con Vento, Abogados y Asesores. Antes de nada, mi nombre es Eva Fernández Llop y voy a estar presentando este webinar en el que me acompañarán Jorge Vidal Zapatero, que es jefe del Departamento de Promoción Económica y Comercio, e Irene Deus Bouzas, que es abogada en el Departamento de Derecho Mercantil y Concursal de Vento. Así que voy a comenzar cediéndole la palabra a Jorge Vidal, que va a introducir brevemente el tema del que hablaremos hoy. Así que adelante, Jorge. Gracias, Eva. Buenos días a todos y a todas. Hoy seguimos con los ciclos de webinar desde el Centro de Empresas de Accede y Papagayo y en materia de hoy vamos a ver en materia concursal. Es una materia que es especialmente sensible y también lamentablemente está muy de actualidad porque tenemos que ser capaces de adoptar una solución que puede ser el concurso de acreedores, que a lo mejor es una solución temporal, o en caso de que no haya otra opción, pues el concurso se puede convertir en algo definitivo y en ese caso habría que hacer también un cierre ordenado de la actividad empresarial, porque a veces un cierre ordenado nos puede salvar de una situación futura y nos evita muchos problemas si queremos volver otra vez a emprender. Entonces, bueno, este webinar está orientado a estas soluciones y a esta casuística y espero que sea de utilidad para vuestras empresas si fuera el caso. Y sin más, os dejo de vuelta con Eva y con Irene. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bien, antes de continuar con el webinar, quiero comentaros que finalizaremos con un turno de preguntas. Podéis ir planteando estas cuestiones en el chat que encontráis en el margen derecho de la pantalla y para acceder a él tenéis que pulsar sobre el icono de los dos bocadillos con un interrogante. Las preguntas se irán publicando a medida que se realicen, pero se contestarán al final de la conferencia. También os informo de que si tenéis alguna pregunta más concreta, más extensa o que se os ocurra a posteriori, podéis formularla a través del correo fresco@coruna.es, coruna con N, poniendo, por favor, en el asunto la fecha de hoy para que podamos responderos lo antes posible. Ahora sí, como venía adelantando antes, hoy vamos a escuchar a Irene Deus Bouzas. Irene es graduada en la doble titulación de Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de A Coruña y es integrante del Departamento de Derecho Mercantil y Concursal de Vento, Abogados y Asesores. Así que, Irene, cuando quieras te escuchamos. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Eva, y gracias, Jorge, también por la introducción.
Efectivamente, hoy vengo a hablaros, bueno, en principio, primeramente quiero agradecer a todos los asistentes por su interés en participar en estas jornadas, que bueno, desde Evento estamos encantados de impartir en colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña. Y bueno, pues sí, yo hoy vengo a hablaros de una situación en la que, por desgracia, muchos empresarios y pequeñas y medianas empresas ahora, a causa de la crisis económica ocasionada, bueno, que ya está empezando por el COVID-19, se van a ver inmersos. Y bueno, de lo que se trata es de daros unas pequeñas líneas sobre cómo podemos abordar una situación de este tipo, una situación de crisis empresarial, y más bien cómo podemos detectar si nos encontramos en un estado de insolvencia o no. Y bueno, que sepamos un poco las alternativas de las que disponemos para afrontar este tipo de situaciones y sobre todo también cuáles son nuestros deberes legales, que en muchos casos son desconocidos, cuando nos encontramos en estas situaciones, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar, voy a empezar la sesión explicando un poco cómo podemos identificar si nos encontramos en un estado de insolvencia, ¿vale? Porque es muy habitual confundir el estado de insolvencia con otras situaciones en las que nos podemos encontrar efectivamente cuando atravesamos ciclos pues recesivos, ¿vale? O de dificultades, pero que no tienen por qué corresponderse con la insolvencia, y es muy importante distinguirlas. Vale, lo más habitual es confundir una situación de pérdidas con la insolvencia, ¿vale? No sé si saben ustedes que la Ley de Sociedades de Capital establece una serie de supuestos en los que los administradores están obligados, perdón, se me ha pasado la diapositiva, en los que los administradores están obligados a disolver las sociedades. Una de estas situaciones es cuando se registren pérdidas que dejen el patrimonio neto reducido a una cantidad inferior a la mitad del capital social. Vale, pues bien, muchas veces confundimos esta situación con el estado de insolvencia. Pensamos que si obtenemos pérdidas y sobre todo si nos obligan a disolvernos es que somos insolventes, pero esto no tiene por qué ser así, porque yo puedo tener pérdidas, pero sin embargo ser capaz de pagar a mis acreedores. Y al mismo tiempo yo puedo aparentemente estar bien porque no tengo pérdidas, tengo un cierto beneficio, pero sí ser insolvente porque soy incapaz de atender mis obligaciones exigibles. Esto segundo es la insolvencia, la incapacidad para hacer frente al pago de mis obligaciones de manera regular, dice la ley. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no es solo insolvente el que no paga a sus acreedores, sino también el que, aun pagando, lo hace de manera irregular. ¿Y qué es pagar de manera irregular? Pues es pagar fuera de vencimiento, fuera de las condiciones pactadas o conseguir pagar a lo mejor, pero por medios ilícitos, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos claro qué es ser insolvente, bueno, también hay que decir que hay que tener claro que no es lo mismo no pagar a mis acreedores porque no quiero, que es una cuestión de voluntad, que porque no puedo. Solo es insolvente el que no puede. Yo si no le pago a un acreedor porque no estoy conforme con el material que me ha entregado, porque no quiero, sencillamente, no significa que sea insolvente. Es insolvente quien no puede. Bien, pues una vez que tenemos claro lo que es la insolvencia, debemos de saber también que la insolvencia puede ser tanto actual, es decir, yo hoy puedo ser insolvente, pero también puede ser inminente. Puedo saber o puedo prever que mañana voy a ser insolvente. Vale, un ejemplo de esto es, por ejemplo, en el caso de una sociedad, de una empresa, ¿vale? Que en su día a día es capaz de cumplir con sus obligaciones exigibles, pero que por el motivo que sea se ve obligada a promover un expediente de regulación de empleo para la extinción de los contratos de sus trabajadores, que va a determinar que afloren una serie de indemnizaciones a las que, junto con el resto de sus obligaciones, no va a poder hacer frente. Entonces, yo sé que voy a promover ese expediente y hoy no soy insolvente, pero sé que mañana lo voy a ser. Y luego también la insolvencia inminente se da sobre todo en los casos de personas físicas, ¿vale? De
personas que son socios o administradores de sociedades y que es muy frecuente que avalen con su patrimonio personal las deudas de la compañía, ¿vale? Se ponen como avalistas, entonces en el momento en que la compañía es insolvente, que la compañía tendrá una insolvencia actual, ellos saben que los acreedores van a venir a llamar a su puerta como avalistas. Entonces saben que van a ser inminentemente insolventes. Entonces ahora la pregunta es, ¿y qué debo de hacer yo en caso de ser insolvente y por qué es importante que yo sepa si me encuentro en situación de insolvencia o no y distinguirlo de otro tipo de situaciones? Vale, pues en primer lugar, porque de ello va a depender la supervivencia de mi negocio o de mi actividad empresarial, ¿vale? La insolvencia tenemos que pensar que es como una enfermedad, como una patología o un mal que una vez que nace en nosotros se va a empezar a extender y va a desplegar una serie de efectos que se van a retroalimentar los unos a los otros y lo que van a hacer es agravarla. De manera que si no la atajamos a tiempo, va a llegar a una situación en la que no haya marcha atrás, ¿vale? Por ejemplo, pensemos, si yo no soy capaz de cumplir mis obligaciones de manera regular y empiezo a pagar a mis acreedores a destiempo, ¿vale? Por encima del límite máximo legal, algunos puede que lo toleren o que lo admitan o que les dé igual, pero seguramente haya otros que, a los que les empecemos a generar una cierta desconfianza, ¿vale? Y entonces llegará un momento que cuando empiecen a ver que cada vez les pagamos más tarde, nos empezarán a exigir pagar al contado o pagar por anticipado, en lugar de a lo mejor a los 30 días, ¿vale? O a los 60 días. Y entonces, ¿esto qué va a provocar? Yo, que ya no era capaz de pagar mis obligaciones a un vencimiento de 30 o 60 días, ¿cómo voy a ser capaz de pagarles ahora al contado por anticipado? Pues únicamente a costa de dejar impagos a otros acreedores. Acreedores con los que tengo más confianza, a lo mejor porque son amigos o proveedores de muchos años ya, o a lo mejor proveedores que no sean estratégicos. Les dejo directamente impagos, ya no les pago y con ello puedo pagar al contado a los otros acreedores. Pero esto lo que va a hacer es generar todavía más desconfianza en todos mis acreedores, dañar mi reputación. Vale, los bancos también van a estar pendientes de estas cosas. Los bancos van a ver mis ratios, van a ver mi periodo medio de pago a proveedores, los bancos van a ver que yo tiro de mis líneas de crédito hasta el punto de que ya las agoto y llegará un punto que no me concedan más crédito. Entonces yo sin crédito todavía menos voy a poder pagar a mis acreedores. Luego todo esto también lo ven otros grupos de interés como los propios clientes, en los que también se les va a generar desconfianza porque a lo mejor no llego a tiempo a prestarles el servicio, en mis propios trabajadores. Los trabajadores también son muy importantes, son grupos de interés. Tenemos que pensar que si tengo un trabajador valioso, en el momento en que vea indicios de que el barco se está yendo a pique, es posible que se marche, otros se quedarán para cobrar indemnizaciones, etcétera. Pero es posible que muchos causen baja voluntaria y me dejen. Y todo esto lo va a percibir el mercado, se va a empezar a dañar mi reputación. Va a llegar un momento en el que yo solo sea capaz de pagar las obligaciones más inminentes y necesarias, por así decirlo, a los sueldos y salarios, a agencia tributaria, a tesorería, pero también llegará un momento en que ni siquiera sea capaz de pagar estas obligaciones y empiecen a llover las diligencias de embargo, los apremios, las ejecuciones y ya desde luego no va a haber vuelta atrás. Por eso es muy importante detectar a tiempo la insolvencia, porque si no nos podemos olvidar de nuestro negocio. Vale. Y luego también es muy importante porque tenemos un deber legal que en muchos casos es desconocido por parte de los empresarios y pequeñas y medianas empresas, que es la obligación de solicitar el concurso de acreedores a los 2 meses de tener conocimiento de la insolvencia. Es decir, yo no puedo pasar desapercibida la insolvencia y de hecho dice la ley que no importa que nosotros no tuviéramos conocimiento de la insolvencia, porque si por la existencia de determinados indicios o de que era evidente teníamos que haberla conocido, corre también ese plazo para solicitar el concurso, ese plazo de 2 meses. Vale, por tanto, muy importante conocer el momento, darse cuenta de cuando yo soy insolvente y detectar la insolvencia, ¿vale? Porque en caso de no solicitar el concurso tendremos una serie de responsabilidades. Vale, bueno, hemos de decir
que ahora, a raíz del COVID, se ha introducido una serie de medidas, ¿vale?, en materia concursal, entre las que se encuentra el suspenso de la obligación de solicitar el concurso. Vale, entonces podemos estar, entre comillas, tranquilos porque todavía estamos en plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 para detectar si nos encontramos en situación de insolvencia y valorar las alternativas que tenemos para poner remedio. Y en su caso solicitar el concurso. Es decir, si yo a día de hoy soy insolvente, en principio tengo 2 meses para solicitar el concurso de acreedores, pero tenemos que saber que si viene de atrás nuestra insolvencia, estamos cubiertos hasta el 31 de diciembre. A partir de ahí ya no. Vale, entonces, bueno, es una buena oportunidad para analizar un poco cuál es nuestro estado, porque a lo mejor estamos en una de esas situaciones de dificultades y tenemos dudas de si somos insolventes o no y de cuáles son nuestros deberes, ¿vale? Pues bien, como digo, en caso de que seamos insolventes, tenemos la obligación de solicitar el concurso de acreedores. ¿Pero qué es esto del concurso? Porque seguramente todos hayamos oído hablar de él, del concurso, de la quiebra, pero es posible que no tengamos claro en qué consiste ni qué va a pasar cuando me declaran en concurso, ¿vale? Entonces vamos a intentar de aclararlo. El concurso es un procedimiento judicial, ¿vale? Implica que interviene un juez, ¿vale?, en todo momento, que tiene como finalidad tratar de ordenar una situación caótica como es la de concurrencia de una serie de acreedores sobre un mismo deudor común, ¿vale? Es decir, en el concurso, ¿por qué se llama concurso? No porque se regale nada, sino porque van a concurrir una multitud de acreedores, se requiere que haya más de uno, sobre un mismo deudor, ¿vale? ¿Y quién puede ser ese deudor? Pues puede ser tanto una persona jurídica como una persona física, una persona natural, ¿vale? Pueden ser tanto empresas como personas físicas, ya sean empresarios o no. Que este extremo es también desconocido por algunas personas. No saben que un consumidor, una persona de a pie, puede ser declarada en concurso. Pues también puede serlo, en caso de que no sea capaz de pagar sus obligaciones exigibles, la cuota de la hipoteca, del crédito que adquirí para comprar un vehículo, de mis obligaciones corrientes, ¿vale? Podría ser declarado en concurso. Pero bueno, lo más habitual es que el concurso de la persona física sea, como les he contado, para aquel administrador de una sociedad que se pone como aval de las obligaciones de la sociedad y en el momento que ésta es insolvente, él pasa a serlo también, ¿vale? Hemos de decir que el concurso puede ser de 2 tipos. Hasta ahora hemos hablado de la obligación que tenemos como deudor o como administrador de una sociedad de solicitar el concurso, en cuyo caso ese concurso sería declarado como voluntario, porque lo hemos hecho voluntariamente, pero también debemos de decirles que nuestro concurso puede ser necesario, que es el que se declara a instancias de un acreedor o de un tercero legitimado. Es decir, otra persona puede solicitar nuestro concurso. Vale, por eso es muy importante también detectar la insolvencia y adoptar el remedio legal a tiempo, porque puede venir otra persona a declarar nuestro concurso, ¿vale? Muy bien, ¿y qué sucede cuando somos declarados en concurso? ¿Vale? El concurso, como persigue ordenar los pagos a los acreedores, maximizar el valor y aquí que no nos amontonemos todos sobre esta persona, va a traer consigo una serie de efectos que están orientados a tratar de preservar en la medida de lo posible en la masa activa, es decir, los bienes y derechos del deudor para poder satisfacer lo máximo posible a los acreedores. Entonces, entre estos efectos se encuentran la prohibición del inicio de nuevas ejecuciones y la traba de embargos sobre los bienes del deudor. ¿Qué son esto de las ejecuciones? Pues es cuando un acreedor intenta judicialmente hacer cobrar, o sea, cobrar su crédito, ¿vale? Y lo va a hacer de manera que se nos ordene por parte de un juzgado el embargo de nuestros bienes. Entonces se van a prohibir las nuevas ejecuciones y los embargos, se van a suspender las que se encuentren en curso, ¿vale? Con algunas excepciones que, bueno, ahora no vamos a contar, pero en general se suspenden. Y, muy importante, se van a congelar todas las deudas que haya hasta ese momento, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que no van a generar más intereses para no seguir dañando y agravando la insolvencia, ¿vale? Una vez declarado el concurso también se va a nombrar a un administrador concursal,
que no sé si saben ustedes lo que es, pero es un abogado o un economista o titulado mercantil o auditor de cuentas con una experiencia de 5 años, ¿vale? Que lo que va a hacer en definitiva es supervisar todo lo que sucede en el concurso, todos los actos del deudor, y va a tener una serie de funciones que son bastante amplias y que van a ser más o menos intrusivas en las facultades patrimoniales del deudor en función de si este deudor ha sido o no diligente, ¿vale? ¿Por qué? Porque si el concurso es declarado voluntario, lo ha solicitado voluntariamente el deudor, en general se va a acordar el régimen de intervención, que es el que menos se mete en las facultades del deudor, ¿vale? En el que la administración concursal simplemente lo que va a hacer es supervisar los actos del deudor y autorizarlos. Es decir, a la hora de contratar, de comprar, de vender, la administración concursal simplemente va a autorizar aquello que quiera hacer el deudor. Sin embargo, si nuestro concurso es calificado como necesario, ¿vale? Si es declarado en instancia de un acreedor, seguramente se nos acuerde el régimen de suspensión de facultades, en el que ya la administración concursal directamente sustituye al deudor y pasa a gestionar todo ella misma, ¿vale? En el caso de sociedades quedarían cesados los administradores y liquidadores de sociedades y pasaría a ser la administración concursal la que gestionase todo, ¿vale? Pues bien, ¿qué tenemos que saber? Que una vez declarado el concurso se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado. Ahí va a empezar a contar un plazo que es muy importante para los acreedores, que es un plazo de 1 mes para comunicar sus créditos a la administración concursal. Es decir, tienen que poner en conocimiento de la administración concursal lo que se les debe. Y por su parte, la administración concursal va a tener que emitir un informe en el que va a tener que analizar un poco cuál ha sido la evolución y la historia de la compañía, su historia económica y su historia jurídica, así como va a tratar de determinar cuáles son las causas del estado en el que se encuentra la compañía, las causas de la insolvencia. Y en concreto, entre otras cosas, va a mirar la fecha desde la cual la compañía o el deudor es insolvente, para ver si aplicó el remedio legal a tiempo. Por eso es muy importante, de nuevo, que sepamos desde cuándo somos insolventes y solicitar el concurso a tiempo, ¿vale? Porque la administración concursal lo va a supervisar. Por otra parte, la administración concursal también lo que va a hacer es un inventario de bienes y derechos, que no es otra cosa que una lista de todos los bienes que tiene ese deudor, desde inmuebles, maquinaria y existencias, hasta cuentas corrientes, fondos, depósitos, ¿vale? Todo tipo de activos y tanto se encuentran en territorio nacional como en el extranjero. Y luego también va a hacer una lista de acreedores, ¿vale? Todas aquellas personas a las que el deudor le debe dinero. Ahora bien, hay que decir que estos acreedores se van a clasificar por categorías, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que el concurso va a marcar un antes y un después para los acreedores. Es como que tenemos que hacer una línea recta en la fecha de declaración de concurso y pensar que todos los créditos que se generen desde la fecha de declaración de concurso se van a pasar o a incluir en la categoría de créditos contra la masa. ¿Qué es esto? Los créditos que se van a cobrar de manera preferente con cargo a la masa activa, a los bienes y derechos del concursado, mientras que los anteriores a la declaración de concurso van a ser los créditos concursales, que solo se van a cobrar una vez que se hayan satisfecho los créditos contra la masa, ¿vale? Y que a su vez se van a clasificar en 3 categorías en función de su preferencia a la hora de cobro. Van a ser los privilegiados, que serán los primeros que se cobren, los ordinarios y los subordinados. Vale, les puede parecer extraño que los créditos contra la masa sean los primeros que se cobren, pero esto tiene una explicación y es que estos acreedores, los que se van a generar después de la declaración de concurso, están contratando con el deudor a unas sabiendas de que es insolvente y de que probablemente no se les pague. Por tanto, tienen un plus de riesgo, por así decirlo. Vale, entonces se van a pagar esos primero y luego los concursales. Muy bien, pues una vez que está hecho esto, se nos presentan al concurso 2 vías, ¿vale? Hay 2 salidas al concurso, 2 soluciones. La vía del convenio, ¿vale? Que no es otra cosa que un acuerdo con los acreedores, y la vía de la liquidación, que viene a ser realizar, vender todo el patrimonio del deudor para pagar a los acreedores. Vale, en principio, la ley concursal favorece o trata de priorizar la vía del convenio, porque es la solución ideal, porque de esta manera se consigue la supervivencia de la compañía,
¿vale? Y la mayor satisfacción a los acreedores, ¿vale? Porque lo que se va a hacer es llegar a un acuerdo con los acreedores que va a pasar por la reducción de la deuda, seguramente se acuerde una quita o unas esperas, ¿vale? Que significa alargar el vencimiento de los créditos, ¿vale? De manera que se demore en el tiempo el pago. Se va a acordar un plan de viabilidad, ¿vale? El deudor tiene que justificar a sus acreedores cómo va a poder pagarles, cómo va a poder hacer efectiva esa deuda, qué flujos de efectivo va a tener y qué medidas va a llevar a cabo para poder pagarles. Y de esta manera se consigue la continuidad del negocio y la supervivencia de la compañía. ¿Qué sucede? Que en la práctica lo más habitual es que se llegue tan tarde al concurso que, uno, que los acreedores seguramente ya no estén dispuestos a firmar este acuerdo, o dos, en caso de que sí estén dispuestos a firmar el acuerdo, lo más seguro es que la insolvencia sea ya tan grave que no sea capaz la compañía de cumplir el plan de pagos y acabe incumpliendo el acuerdo y acabando en la vía de liquidación, que es lo que sucede en caso de un incumplimiento del convenio, ¿vale? Entonces, bueno, la vía de la liquidación, aunque es cierto que está orientada en principio a liquidar todo y pagar a los acreedores, también hay que decir que en esta vía se puede conseguir salvar todavía el negocio. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a ver, la administración concursal en la liquidación adquiere todo el protagonismo, ¿vale? Porque con la liquidación ya sí que se disuelve la compañía, se cesa a los administradores o liquidadores de la sociedad, ¿vale? Se les aparta y la administración concursal lo que tiene que hacer es elaborar un plan de liquidación para diseñar cuál es el mejor método de realización de cada uno de los bienes del deudor. Vale, pero no lo puede hacer de cualquier manera, tiene que sujetarse a una serie de reglas que estaban establecidas en la ley concursal, entre las que se encuentra la de priorizar, si es posible, la enajenación de los bienes del deudor en un conjunto, ¿vale? En bloque. Lo que conocemos como la unidad productiva. ¿Qué es esto? Pues es todo el conjunto de bienes y derechos necesarios para el desarrollo de la actividad y únicamente aquellos que sean imprescindibles. Es decir, cogeremos todo el listado de bienes y derechos y podremos decir, pues a lo mejor de toda esta maquinaria, exclusivamente la que yo necesito es esta. O de todos estos contratos, pues los contratos con los trabajadores. A lo mejor de mis 20 trabajadores, yo para el desarrollo de esta actividad únicamente necesito a 15. ¿Vale? O de estos vehículos, pues estos realmente no son necesarios para el desarrollo de la actividad. En el caso, por ejemplo, de un repartidor sí lo van a ser. En el caso de que se dedica a otra actividad, no. Entonces se trata de diseñar un perímetro de cuáles son aquellos bienes y derechos necesarios exclusivamente para el desarrollo de la actividad. Y se trata de que venga pues un inversor, ¿vale? A comprometerse a la continuación de esa actividad. Es decir, el negocio es posible que ya no fuera rentable en las manos del anterior empresario, pero que de otro empresario sí lo sea. Vale, entonces no todo está perdido. Es por eso que queremos hablaros de desmontar los mitos del concurso, porque es frecuente oír que el concurso implica la desaparición de la compañía, implica la paralización o que se impida ya la continuación de la actividad, que se vaya a despedir a todos los trabajadores. Esto hemos visto que no tiene por qué suceder, al menos hasta que se acuerde la apertura de la fase de liquidación, ¿vale? Porque va a continuar la actividad hasta la fase de liquidación, no va a desaparecer la compañía y no se tiene por qué despedir a los trabajadores. Y hemos visto que, aun en el caso de que se llegue a la liquidación, todavía pueden salvarse los contratos de trabajo, ¿vale? Si viene un inversor que adquiera la unidad productiva, ¿vale? Y salvar en definitiva la actividad. Vale, ahora bien, no podemos hablaros de las bondades del concurso sin hablaros de sus riesgos, ¿vale? Porque el concurso es cierto que entraña una serie de riesgos. Si somos diligentes y hacemos las cosas bien, no nos tiene por qué pasar nada. Pero es cierto que en el concurso hay una fase específica que está destinada a comprobar si hay alguien en concreto, si el deudor o, en el caso de personas jurídicas, si los administradores o liquidadores de la sociedad deudora han tenido algún tipo de responsabilidad en la generación o agravación de la insolvencia. ¿Vale? Entonces, en este momento se determinará si el concurso ha sido fortuito o si, por el contrario, es culpable. ¿Vale? Entonces, cuando el concurso... Perdón, que se ha cambiado la diapositiva. Cuando el concurso es culpable, pues por ejemplo, nos dice la ley,
cuando se haya solicitado de manera tardía o cuando no hayamos formulado las cuentas anuales, cuando hayamos cometido irregularidades contables relevantes. Es muy importante la contabilidad de cara a la solicitud de concurso, es algo que tenemos que tener muy claro. Si vamos a solicitar el concurso, tenemos que llevar la contabilidad ordenada y hacer las cosas bien, de acuerdo con las normas contables, ¿vale? También, por ejemplo, en el caso de alzamiento de bienes o impedimentos de embargo, parece que no, pero es muy habitual que cuando una persona va a ser declarada en concurso, empiece a preocuparse de que la finca que tiene, una casa de campo o el vehículo que tenía para su uso personal, aunque era de la compañía, pues lo quiera guardar, porque si no se va a liquidar en el concurso, y entonces pues lo pone a nombre de un familiar o de un amigo, ¿vale? Ojo, porque esto puede ser considerado un alzamiento de bienes, ¿vale? Porque se hace en perjuicio de los acreedores, se están defraudando sus expectativas de cobro y el concurso puede ser declarado culpable, ¿vale? ¿Y cuáles son las consecuencias de que se declare culpable? Pues van desde la inhabilitación para administrar bienes ajenos en un periodo mínimo de 2 a 15 años, y hasta lo peor, que puede ser que se nos condene a pagar el déficit concursal. ¿Qué es esto? Pues son todas las deudas que hayan quedado insatisfechas una vez liquidado todo el patrimonio del deudor y satisfechas las obligaciones con ello, es decir, todo lo que quede impagado. Vale. De todas formas, como digo, no nos tiene por qué pasar nada. El concurso puede ser una herramienta buena para solucionar la crisis empresarial si hacemos las cosas bien. Ahora bien, es cierto que lo malo que tiene el concurso y que todavía queda mucho por mejorar es que es un procedimiento judicial que al final se suele dilatar bastante en el tiempo, se demora bastante y que al final eso también produce estragos sobre la actividad. Entonces, tenemos que saber también que disponemos de una serie de alternativas al concurso o soluciones previas que podemos tratar de aplicar para bien o no llegar al concurso, o en caso de que lleguemos al concurso, hacerlo de una manera más ágil, que se tramite más rápidamente y poder salir cuanto antes de él. Se trata de los acuerdos de refinanciación, los acuerdos extrajudiciales de pagos y la propuesta anticipada de convenio. Vale, en definitiva, los tres tienen en común que son acuerdos con los acreedores, ¿vale? Para conseguir el pago de la deuda. Mientras que los dos primeros, los acuerdos de refinanciación y extrajudicial de pagos, intentan evitar el concurso, el último, la propuesta anticipada de convenio, es cierto que persigue ser declarado en concurso, pero llegar ya con una propuesta de pago para los acreedores y con una serie de adhesiones a esa propuesta, una serie de votos a favor para que todo se tramite de manera más ágil, ¿vale? Entre los acuerdos de refinanciación, el acuerdo extrajudicial de pagos, lo que tenemos que saber es que principalmente se diferencian en que, mientras que en el primero, en los acuerdos de refinanciación, interviene únicamente el deudor, que es quien negocia con los acreedores, en el acuerdo extrajudicial de pagos ya interviene una tercera persona, que es el mediador concursal, ¿vale? Y es más asimilable a un proceso en sí mismo, es más asimilable al concurso, aunque, como digo, es extrajudicial, se hace fuera de él, ¿vale? Pero todos están encaminados a la consecución de un acuerdo. Vale, lógicamente tenemos que elaborar un plan de viabilidad en el que se sustente nuestra propuesta de pagos. De nuevo, demostrar a los acreedores que vamos a ser capaces de obtener los flujos de efectivo suficientes como para devolverles sus créditos. Y lo último, es muy importante saber que si nosotros comunicamos al juzgado, ¿vale?, que estamos intentando alcanzar con los acreedores uno de estos tres tipos de acuerdo, lo que vamos a conseguir es tiempo para solicitar el concurso, porque se nos concede una suspensión del plazo para solicitar el concurso de 3 meses. ¿Vale? Y en el caso de que a los 3 meses no hayamos conseguido el acuerdo, todavía tendremos un mes más para solicitar el concurso. En definitiva, vamos a poder estirar el plazo para solicitar el concurso hasta los 6 meses. Vale, los 2 iniciales que ya teníamos de por sí para solicitar el concurso desde que tenemos conocimiento de la insolvencia, más 3 que pueden durar las negociaciones y uno más en caso de que no se hayan alcanzado, en el que deberíamos ya solicitar el concurso, ¿vale? Y luego también lo bueno de comunicar al juzgado que estamos negociando con los acreedores es que se prohibiría el inicio de ejecuciones también y la trama de embargos sobre bienes que sean necesarios para continuar la actividad. Por tanto, tenemos que tener en cuenta también la existencia de estos mecanismos preconcursales
porque pueden ser, sobre todo en estos tiempos, buenas alternativas previas al concurso para tratar de remediar la insolvencia. Y luego ya, en caso de que no quede más remedio, solicitar el concurso. Vale, y por último, y sin demorar más, no nos podemos ir sin hacer unas breves pinceladas a un beneficio que existe en el concurso de las personas físicas, solo para personas físicas, que es el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Vale, ¿qué es esto? Es posible que ustedes hayan oído hablar de la famosa segunda oportunidad que existe para las personas físicas, y esto no es otra cosa que el perdón de las deudas que queden insatisfechas en el concurso de la persona física una vez que se han liquidado todos los bienes y derechos. Es decir, una vez que con mis bienes yo pago todo, quedan ahí unos pasivos sin pagar que me pueden ser perdonados en el concurso, ¿vale? Ahora bien, no se le concede a todo el mundo, tienen que cumplirse una serie de requisitos. Primero, tiene que ser un deudor de buena fe. ¿Qué es ser deudor de buena fe? Pues nos lo dice la ley concursal. Es aquel cuyo concurso no haya sido declarado culpable, muy importante, por eso hacer las cosas bien, y que no haya cometido delitos económicos, ¿vale? Y luego, aparte de ser deudor de buena fe, se nos exige un mínimo, que es pagar los créditos contra la masa, que son aquellos generados con posterioridad a la declaración de concurso, como hemos visto, los créditos privilegiados, ¿vale? Que son dentro de los créditos concursales los primeros en cobrar, y luego se nos exige también haber intentado alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores. Vale, por eso es bueno valorar también las alternativas previas al concurso una vez que detectamos que somos insolventes, ¿vale? Y diseñar un poco nuestra estrategia para afrontar esa insolvencia. Ahora bien, nos dice la ley que en caso de que no hayamos intentado ese acuerdo, ¿vale? También podemos pagar además el 25% de los créditos ordinarios, ¿vale? De manera que en realidad de lo que se nos está exonerando o perdonando es del 75% de los ordinarios y de la totalidad de los subordinados. Vale, ahora bien, es cierto que la ley también prevé otro régimen porque también contempla el caso de deudores que estén tan mal y que tengan tan poca capacidad de pago que no puedan ni siquiera pagar estos créditos contra la masa y los créditos privilegiados. Entonces nos da la opción de someternos a un plan de pagos a 5 años, es decir, hacer un calendario de pagos para pagar estos créditos. Y si lo cumplimos, en principio quedamos exentos de pagar el pasivo insatisfecho. Vale, un último apunte. Dentro del pasivo insatisfecho, la ley excluye determinados créditos que sí que no se pueden perdonar bajo ningún concepto, que son los créditos de las administraciones públicas, ¿vale? Y los créditos por alimentos. Por ejemplo, las pensiones que hay que satisfacer a los hijos menores de edad. Estos no entrarían dentro del pasivo insatisfecho, ¿vale? Y bueno, sin más, ya terminó la sesión. Ahora pasaremos al turno de preguntas. Y nada, darles muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para cualquier cuestión que no les haya quedado clara. Muchas gracias, Irene. Sí que hay algunas preguntas. Si te parece, te las voy leyendo y nos las vas contestando. Muy bien. La primera dice así: me gustaría saber qué puedo hacer si tengo un cliente que es insolvente. Vale, es muy buena pregunta. También verlo desde el punto de vista, porque esto también nos puede suceder ahora. Puede que nosotros no seamos insolventes, pero sí que nos encontremos con algún cliente que no nos paga y que sea insolvente, sobre todo ahora a causa de la crisis que está generando el COVID-19. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero es saber si ha sido declarado en concurso o no, ¿vale? Porque va a ser diferente. Si ha sido declarado en concurso, deberíamos, como les he comentado, comunicar los créditos a la administración concursal y hay que hacerlo en el plazo de un mes. Es muy importante que sepamos que existe este plazo porque si se nos pasa, es un mes, perdón, desde la publicación del concurso en el BOE, ojo, no desde la declaración del concurso. Entonces, es muy importante que lo hagamos en este mes. ¿Por qué? Porque si no comunicamos en este plazo, nuestro crédito puede ser calificado como subordinado. Vale, digo puede porque, en principio, si el deudor tenía contabilizada la deuda con nosotros en su contabilidad, la administración concursal lo va a tener que reconocer como ordinario o con la calificación que le correspondiera. Pero en caso de que no estuviera en la contabilidad y lo comunicamos fuera de plazo, va a ser calificado como subordinado, es decir, vamos a ser los últimos en cobrar.
Vale, esto es en caso de que haya sido declarado en concurso. Si no ha sido declarado en concurso, yo los mecanismos que tengo pues son los de reclamación extrajudicial. Tendré que valorar la posibilidad de presentar a lo mejor una demanda para intentar recuperar mi crédito, o en caso de que yo tenga indicios de que es insolvente, también tenemos la opción que les he comentado de solicitar nosotros el concurso de nuestro deudor. Vale, solicitar el concurso necesario. ¿Y por qué esto puede ser una buena opción? Porque es cierto que al final solicitar el concurso necesario de alguien tiene unos costes de asesoramiento, de abogado, vale, presentar la demanda, pero puede ser una buena opción porque la ley concede el privilegio, incentiva a los acreedores a solicitar el concurso necesario mediante el reconocimiento de la mitad de su crédito como privilegiado. ¿Vale? Nos va a privilegiar la mitad de nuestro crédito si es que no lo era, ¿vale? Para incentivar a que solicitemos el concurso de los deudores que están incumpliendo y que no lo solicitan. Vale, estas serían en principio las opciones. Muy bien, gracias. La segunda dice así: si mi cliente es declarado en concurso y me debe varias facturas, ¿tengo que ingresar el IVA de las facturas emitidas aunque nunca lo llegue a cobrar? Bueno, esta es muy buena pregunta también porque es algo que, bueno, a nuestros clientes les ha sucedido en más de una ocasión, esta duda. Vamos a ver, el IVA es un impuesto en el que rige el principio de neutralidad. ¿Esto qué significa? Que en principio para el empresario tiene que ser neutro el impuesto, ¿vale? No le puede afectar. El empresario es un mero recaudador. Entonces, precisamente la ley del IVA prevé en el artículo 83 la posibilidad de rectificar aquellas facturas emitidas con anterioridad a la declaración del concurso para recuperar ese IVA. De manera que yo pueda declararlas y que la cuota que yo repercutí en las facturas emitidas me sea descontada, ¿vale? Y que de esa manera no me afecte el IVA. Tenemos que saber que hay que cumplir una serie de requisitos para hacer esto. Hay un plazo también, como para todo, que es que nosotros tenemos que emitir la factura rectificativa a más tardar a los 3 meses desde que se ha publicado el concurso en el BOE. Tenemos que enviarle esta factura muy importante a la administración concursal y tenemos que comunicar también a la agencia tributaria que hemos emitido esta factura rectificativa en un mes desde que yo la emito, es decir, 3 meses para emitirla y desde entonces un mes para comunicar a la agencia tributaria. Y de esta manera podremos recuperar ese IVA, no tendremos que pagarlo. Perfecto. Otra más que dice así: buenos días, en el concurso de persona física se van a vender todos mis bienes, incluida mi vivienda. Vale, es muy buena pregunta también porque esto suele sorprender en general un poco a todo el mundo, pero sí, en los concursos, ya sea de persona física o persona jurídica, en principio rige el principio de universalidad, de integración en la masa activa de todos los bienes y derechos del deudor, todos sin excepción, únicamente los que sean inembargables. Por ejemplo, en el caso del deudor persona física, se le va a dejar un mínimo de subsistencia de su salario que se va a corresponder con el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Pero en principio todos los bienes se van a integrar, incluida la vivienda habitual del deudor. Es cierto, hemos de decir que hay determinados jueces, sobre todo en Barcelona, que están empezando a contemplar que en caso de que el valor de la vivienda no vaya a ser suficiente, en el caso de venta, para cubrir el crédito del acreedor, ¿vale? En este caso, pues del banco que tiene la hipoteca, y en caso de que se esté al corriente y se sigan pagando las cuotas mensuales de esa hipoteca, se permite que el deudor se quede con la vivienda, ¿vale? Porque se entiende que es pues, absurdo o innecesario vender cuando no se va a conseguir pagar del todo a ese acreedor y no va a quedar nada más. Vale, y luego también es cierto que en el caso de deudores que estén casados en régimen de gananciales, ¿vale? El cónyuge no concursado puede solicitar la disolución de la sociedad de gananciales, ¿vale? De manera que se divida en 2 partes y que se adjudique en su parte la vivienda habitual. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si el valor de su parte es inferior al de la vivienda, no se lo va a poder adjudicar salvo que pague en efectivo la diferencia. Pero bueno, en principio se va a incluir la vivienda habitual y se va a liquidar como cualquier otro bien.
Vale. Si hay alguna más. Sí, tenemos una más que parece la última, que dice así. ¿Qué pasa si no soy capaz de cumplir el plan de pagos de 5 años para la exoneración del pasivo insatisfecho? Vale, es buena pregunta también. En principio, en caso de que yo no pueda cumplir ese plan de pagos, lo que va a suceder es que voy a perder el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Vale, cuando yo me acojo a la opción del plan de pagos, porque no puedo pagar los créditos contra la masa y privilegiados, no puedo acudir a la opción A, por así decirlo, se me concede provisionalmente el beneficio de exoneración. En caso de incumplimiento, se me denegaría, no se me concedería el beneficio definitivo. ¿Qué pasa? Que es cierto que la ley es un poco permisiva a este respecto y concede la posibilidad al juez de que en caso de que el deudor, una vez que llegan los 5 años y se ve que no ha sido capaz de pagar todos esos créditos, si durante esos 5 años ha destinado al menos la mitad de sus ingresos para satisfacer estos créditos, el juez puede concederle el beneficio igualmente, porque se entiende que no ha podido, ha hecho todo lo posible, ha destinado la mitad de los ingresos que no tengan la consideración de inembargables, ¿vale?, al cumplimiento del plan de pagos. Entonces, en ese caso, podría concederlo el juez. Pero bueno, en principio el incumplimiento determina la pérdida del derecho. En principio es esto. Tenemos una pregunta que acaba de llegar ahora. Dice así. ¿Cuánto pueden tardar en ser declarados culpables judicialmente, si así procede, los administradores de una sociedad en concurso? Vale, esto es una cuestión que, bueno, va a depender un poco del juzgado en cuestión, o sea, al final es tema procesal y cuando hablamos de juzgados puede pasar de todo, puede ir desde un mes hasta 10 meses hasta hablar de años, ¿vale? Entiendo que la pregunta es cuánto puede tardar en salir la sentencia de calificación del concurso como culpable, ¿no? Creo que es así porque hablamos de los administradores, ¿vale?, que son los que pueden ser llamados a responder. En ese caso, lo que hay que saber es que, primero, una vez que se declara el concurso, suele pasar ya un cierto tiempo hasta que se abre la fase de calificación. Eso ya para empezar. Y luego, una vez que se abre y se emite el informe y se celebra la vista, todavía va a pasar otro tiempo hasta que el juez dicta sentencia. O sea, podemos estar hablando desde 1 año hasta 4 años. Realmente no les puedo ayudar mucho en cuanto a esto porque es un tema procesal. Ya les digo que depende también un poco del juzgado en el que nos encontremos. No es lo mismo un juzgado de la ciudad de A Coruña que un juzgado de Madrid, que van muchísimo más lentos. Entonces, al final todo va a depender un poco de la marcha, de lo colapsado que esté ese juzgado en cuestión, ¿vale? Que ahora mismo nos hemos encontrado que con el COVID se ha paralizado todo bastante. No sé si saben que durante el estado de alarma estuvieron en suspenso los plazos procesales. Eso ha provocado que se haya acumulado mucho trabajo. Además, ahora, como se mantiene en suspenso la obligación de solicitar el concurso, lo que va a pasar es que se va a colapsar también los juzgados de solicitudes de concurso seguramente a partir de enero de 2021. Entonces, se prevé bastante colapso. Vale, entonces, bueno, un poco, no sé si les he ayudado mucho, si les he dado la respuesta, pero va a depender un poco del juzgado en cuestión y de la agilidad y de cuestiones ya de si falta pues a lo mejor la aportación de alguna prueba, de los trámites que haya que hacer, pero bueno, que ya les digo que puede ir desde 1 año hasta pues incluso 3 o 4 años. Perfecto, No sé si he muchas respondido. gracias, Irene. En cualquier caso, si quieren ampliar la información, pueden enviar una consulta a presco@coruna.es y os atenderemos lo más rápido posible. Exacto. Pues parece que no hay más preguntas. Ah, bueno, sí, tenemos una nueva. Ah, bueno, nada, nos da una información respecto a esta última. Nos dice que es en Coruña, en el mercantil número 2. En el mercantil número 2. Bueno, pues al ser Coruña nos queda un poco de esperanza porque la verdad es que son bastante ágiles
y bueno, en concreto en el Mercantil 2 están ventilando las cosas bastante rápido, pero bueno, es cierto que se puede demorar, ya les digo, en función de las circunstancias y del caso concreto, desde 1 año a más. Al final Muy bien. es lo malo de los procedimientos judiciales. Por eso les digo que el concurso es cierto que es buena herramienta para solucionar las crisis empresariales y hay que quitarnos un poco ese miedo que hay de entrar en concurso, porque si se hace a tiempo no tiene por qué pasar nada, ¿vale? Puede ser una buena herramienta, pero es cierto que lo malo que todavía tiene es que es un procedimiento judicial y que en los juzgados las cosas se suelen demorar bastante. Genial, pues muchas gracias, Irene. Parece que hemos terminado aquí, así que ha sido muy interesante. Muchas gracias por haber estado presente. Muchas gracias a vosotros también. Y ahora, antes de finalizar el webinar, os recuerdo de nuevo que podéis enviar vuestras consultas a presco@coruna.es indicando en el asunto la fecha de hoy. También podéis encontrar tanto esta grabación como las de las anteriores conferencias y las respuestas a las preguntas realizadas en la página web de Presco y en la página web del Ayuntamiento de A Coruña. Desde allí también tenéis acceso al calendario completo de los webinars que se van a estar realizando a lo largo de este mes, todos los lunes y viernes a las 12. Y ya por último, os invito a asistir este viernes al próximo webinar. Lo va a impartir Sara Fernández. Sara es consultora de marketing digital y nos mostrará las claves para diseñar una estrategia digital efectiva para captar clientes. Y esto es todo por hoy. Os espero el próximo viernes y muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego.